nos explique los dos primeros editoriales, ¿eh? El primero sobre homologaciones automáticas de los títulos académicos y el segundo sobre promoción del aprendizaje del portugués y el castellano. Entonces, bueno, bienvenido Pablo Castro y cuéntanos un poco. Gracias, buenas tardes. Pues estamos, como comentabas, con el camino a la cumbre ibérica, donde se deciden muchas cosas. Bueno, se hace un protocolo de intenciones más que decisiones en firme. Y para este año queremos llevar cuestiones muy prácticas, muy directas, en la idea de que esto se pueda sacar adelante. En la cuestión de los títulos, de las homologaciones automáticas de títulos que proponemos, hay un camino por recorrer muy importante. Si nos fijamos en lo que se ha conseguido, pues realmente es poco. Hay algunas cosas, sobre todo en profesiones regladas, que facilitan, dentro siempre del marco de la Unión Europea, la posibilidad de que unos profesionales vengan a trabajar a los diferentes países. Eh, la intención de la Unión Europea es crear un espacio de trabajo común, esto es obvio, y una de las mayores dificultades es precisamente los títulos. Si nos ceñimos al marco ibérico, nos encontramos con un primer problema de base, que es que los grados en Portugal son de 180 créditos, 3 años, y en España de 240, 4 años. Ahí ya tenemos un problema. Eso de momento requiere unos cambios burocráticos complejos, no vamos a entrar en ello en estas peticiones, pero bueno, es bueno contextualizar. Lo que nosotros pedimos, para ser claro, es que los gobiernos se sienten con un grupo de técnicos y establezcan unas convalidaciones, unas homologaciones, perdón, homologaciones, que los títulos valgan igual en un lado y en otro, que sean automáticas. Es decir, que se pongan, se sienten y digan este título y este otro es el mismo que puede ser homologado directamente dentro del ámbito ibérico, y que no haga falta por parte de los alumnos pasar todo el proceso, que incluye, entre otras cosas, ya hablaremos después, el tema de pagar tasas y de hacer traducciones, que ya dicho sea de paso, es algo completamente fuera de lugar bajo nuestro punto de vista. Esto sería un gran paso. Creemos que es algo factible, que se puede hacer en relativamente poco tiempo. Igualmente, si lleva tiempo esta cuestión por diferentes motivos, porque es verdad que los títulos a veces no son los mismos. Por ejemplo, yo he sido profesor de un título que se llama Técnico Superior en Animación Sociocultural. En España es un título de formación profesional superior y en Portugal es un grado universitario. Entonces, cuadrar estas cosas es complejo. Para ello, lo que pediríamos a más futuro es que el catálogo de títulos, es decir, los títulos, poco a poco vayan convergiendo. Es decir, no tiene sentido que en un lado sea de un nivel o sea de otro, que tenga una carga horaria o tenga otra. Bueno, eso es una cuestión que también solicitamos. Y una cuestión súper práctica, súper sencilla, mientras llega lo otro, es que se elimine la necesidad de las traducciones. Porque la traducción se puede hacer una sola vez por parte de las propias universidades o centros de formación profesional. Una vez que esté hecha esa traducción, que se puede colgar en la propia página web, que lo haga un especialista, lógicamente, un traductor jurado, pero una vez, no en que cada proceso de convalidación que piden los alumnos tenga que realizarse la convalidación de algo la traducción de algo que ya ha sido traducido. Es decir, que podemos estar traduciendo lo mismo 500 veces y pagando 500 tasas. Ese último aspecto es el más sencillo de todos. Esperemos que alguien lo escuche y que alguien se ponga manos a la obra, porque llegamos a unos extremos en la burocracia que a veces, pues, ni casca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, propuesta concreta, que a ver si sale, nosotros con buena voluntad, lógicamente, para facilitar la vida a las personas y también, pues, ganar en competitividad, porque Europa está necesitada de que sus profesionales puedan circular libremente. Y en la idea esta ibérica que tenemos, lógicamente, nosotros, pues algo, una idea que se ha repetido varias veces, es que podemos ser un ejemplo, un laboratorio de lo que luego se puede llegar al conjunto de la Unión Europea.
es obvio que decidir algo entre 27 pues va a ser más complicado que decidirlo entre dos que están cerquita, el uno del otro, como es el caso. Y bueno, tenemos la otra cuestión, ¿no? La enseñanza del portugués en España y del castellano en Portugal. Me voy a centrar, yo soy español y lo vivimos de una manera más directa, en la enseñanza del portugués en España. Sobre este asunto llevamos hablando pues ya más de 5 años sobre ello. Hace 5 años exactamente, en el 2019, yo participé, bueno, promoví una conferencia dentro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para tratar de que el portugués forme parte de la oferta formativa como segunda lengua extranjera. Ya existe un marco que lo permite. Está recogido la lengua portuguesa como una lengua curricular. Lo que ocurre es que eso hay que llevarlo a las escuelas de manera directa y tienen que ser las propias directivas de las escuelas quien lo marque y la comunidad autónoma. Es decir, otra vez un proceso administrativo que puede ser más o menos complejo y que estará sujeto a los incentivos que se ofrezcan a las escuelas y otra serie de circunstancias para que se haga efectivo. La realidad es que la lengua portuguesa se estudia muy poco, se ofrece muy poco en la escuela de España. Únicamente es significativo, con 26 escuelas según los últimos datos, que creo que a lo mejor ha subido un poco, en la comunidad autónoma de Extremadura. Algo que están haciendo también en Galicia y en alguna de las provincias limítrofes de tanto de Andalucía como de Castilla y León, pero poquito. En Madrid, por ejemplo, prácticamente nada. En las cumbres ibéricas, desde el año 2012 encontrado, se hace mención a la necesidad de promover el portugués y el castellano en España y en Portugal. No se puede constantemente recurrir a una idea y luego no desarrollarla. Creemos que los gobiernos tienen que ponerse las pilas y realmente sacar un plan para expandir de manera efectiva el portugués como lengua de aprendizaje en el sistema educativo español. Eh, Creemos, obviamente, que es una lengua pues muy interesante y que va a haber oferta, va a haber demanda por parte de los alumnos españoles. Lo que pasa es que esta demanda también hay que estimularla. Va a haber demanda porque es una lengua relativamente sencilla, porque es una lengua próxima, porque es una lengua que hablan 300 millones de personas aproximadamente, por lo tanto es la tercera lengua en número de hablantes nativos de Occidente, y qué mejor para un castellano hablante que ya en la mayor parte de los casos ha aprendido el inglés en la escuela, que tener una segunda lengua extranjera como el portugués, que, que lógicamente también hay otras como el francés o el alemán o el italiano, que son las que están recogidas en los planes de estudio de España. Pero lo que nosotros reclamamos es un espacio para el portugués. Reclamamos algo que, por otro lado, como ya he comentado antes, los gobiernos ya han evaluado que es positivo. Que no nos estamos inventando nada, que no estamos pidiendo una quimera. Estamos pidiendo que se ponga de una vez por todas sobre la mesa un plan efectivo. Un plan efectivo para que, por ejemplo, en las escuelas de Madrid, una urbe, una comunidad autónoma de 7 millones de habitantes, que ha de ser el referente de las ciudades iberoamericanas, también en las cumbres iberoamericanas se habla otra vez de lo mismo, de promover el portugués y el castellano en los diferentes países. Una ciudad como esta, de este tamaño, también con una comunidad importante de lusófonos, brasileiros y de otras nacionalidades, portugueses, etcétera, no disponga de una escuela pública donde se pueda estudiar como segunda lengua extranjera el portugués. Nos parece que es una cuestión que es un déficit fácilmente subsanable y que además solamente depende de la voluntad política. Por otro lado, creo, es mi percepción, que no hay ningún obstáculo ni ninguna negativa por parte de las propias comunidades a implantar el portugués, sino que es un poco, bueno, pues como decimos aquí en España, un poco de dejadez, de dejarlo pasar y de no hacerlo. Y ya para finalizar, nos gustaría que este compromiso que se adquiriese de una manera concreta en la cumbre
Ibérica del 23 de octubre a celebrar en el Algarve, este compromiso, que pudiese ser lo más concreto posible, pudiese ser medible, evaluable y que fuese la comisión no, la instancia de seguimiento de las cumbres recogida en el Tratado de Amistad, la que pudiese evaluar el cumplimiento, como se hace en cualquier plan, como se hace con cualquier ámbito de la vida. Yo me planteo unos objetivos y luego evalúo si los he conseguido o no se los he conseguido. Esto en el ámbito de las cumbres ibéricas, en el ámbito, no se hace, no se hace y por eso también muchas veces, pues creo yo que es fácil pues plantearse cuestiones un poco irrealizables, ¿no? Por poner blanco sobre negro el papel lo aguanta todo, etcétera. Esta instancia de seguimiento nos gustaría también que que fuese transparente. Ya hablaremos de esto más adelante, pero que por lo menos tuviese una página web donde poder consultar qué hace y qué no hace. Tampoco estamos pidiendo nada extraño en una página web a estas alturas del siglo XXI. Transparencia, una rueda de prensa, que manden notas de prensa, que se sepa lo que hacen y falta esa institucionalidad. Yo por Sí, abundar un algo. poco, Porque eh, partimos de prácticamente la nada, pues cualquier cuestión de sí, y yo transparencia creo de que información va a ser ganar, claro. sí, sí, sí. Y en la cuestión de educación y proyección cultural, solo hay que pensar también en una cierta reciprocidad, es decir, el español, pese a que ha tenido temporadas muy malas en Portugal en la enseñanza, aún así, por lo que se sabe en informes, la presencia es superior a la del portugués en España, ¿no? Y Sí, de eso después, no y hemos des- hablado mucho, pero tampoco lo he investigado yo en profundidad. Sé que ha habido momentos mejores y momentos peores, pero en general el pero castellano. sí, yo creo que a lo mejor por lo menos un 20, un 30% de los centros, así de memoria un poco, hay esa presencia y después que por reciprocidad también, y esto lo tendría que pensar bien la embajada portuguesa en España, yo entiendo que puede haber recursos escasos, pero por ejemplo, que tener como mínimo lo que tiene España en Lisboa, tanto en cuanto a colegio español, también al Instituto Cervantes, ¿no? Entonces, qué mínimo tener eso en Madrid, en las instituciones homólogas, ¿no? Sí, de eso Entonces, también es un tema con eso que hemos comentado en alguna editorial que nos gustaría mucho a los madrileños que Portugal tuviese un centro cultural en la capital de España. Bueno, lo tienen aquí todos los países de nuestro entorno, Alemania, Francia, Italia, México, y creemos que por proximidad y por interés de la población sería magnífico, ¿no? Pero bueno. Incluso para los hijos de esos diplomáticos que están destinados a Madrid o empresarios que quieren mantener contacto con su país, es cierto que hoy en día con Internet y la proximidad también geográfica y del avión están cerca de Portugal, pero aún así, si no lo piensan en términos estratégicos, que nosotros sí que planteamos en términos estratégicos de su propio país, obviamente al menos que piensen en sus propios hijos, ¿no? Es decir, oye, Sí. nos han destinado a Madrid, que mínimo tener un espacio para que mantener conectado a su comunidad y a su gente, a su lengua, ¿no? Claro que por proximidad siempre hay un volumen significativo de portugueses y bueno, y por extensión de lusófonos. Y bueno, el interés por la cultura portuguesa en Madrid es significativo, eso Sí, está sí, claro. sí, sí. Hombre, la embajada hace sus esfuerzos principalmente con la muestra de cultura que se Sí, realiza. pero es como un nivel de primer curso de diplomacia, es decir, cada país es muy típico de decir, nos llevamos más o menos bien, uno hace una muestra en un país y el otro hace en el otro otra muestra, Ujú. pero aún así no están recíprocas las relaciones en ese Bueno, sentido. las capacidades económicas de los países también son diferentes, eso también Y es en ese cierto. sentido yo creo que Pero, España puede ser un poco generosa y yo creo que lo sería si hace falta poner un poco más de dinero, pero aún así
Yo creo que tampoco es, si lo consiguen hacer comunidades autónomas, ¿por qué no lo va a poder hacer? Claro, claro, por capacidad. Bueno, tienen el centro de Vigo, también esa conexión con Galicia, el centro de Vigo Camões en, por parte del gobierno portugués, que tiene bastante dinamismo, por lo que las noticias que nos llegan. Pero bueno, es evidente que si lo puede hacer, tiene capacidad para tener un centro cultural, pues Galicia, en Madrid me refiero, pues lo podrá tener perfectamente Portugal. Bueno, pues nada, Pues nada, seguimos, muchas nosotros gracias, seguimos Pablo. dando ideas y tratando de que las cosas marchen siempre en la voluntad pues de una mejor cooperación, no, no hay otra. Continuamos a caminho da Cimeira Ibérica, que este ano vai acontecer no Algarve. Qual é que foi o próximo passo, ou seja, o próximo editorial que o Altrapés já lançou? Bueno, pues como menciono, este además tiene que ver bueno, con lo nuestro, porque al final también tenemos un lado de intentar promover las relaciones de una manera transversal, moderada y beneficiosa para las dos partes. Y bueno, pues los dos gobiernos se comprometieron a un desarrollo de los mecanismos estructurados de diálogo con la sociedad civil, ¿no? Y bueno, en este editorial lo que mencionamos es que hemos mantenido un cierto diálogo informal con el gobierno español a través de asesores cercanos al gobierno, que trabajan para el gobierno, y también hemos intentado expresar un poco lo que hay. Por un lado está un movimiento iberista, por otro lado hay una sociedad civil ibérica, que es más amplia y multisectorial. Está también el Foro Cívico Ibérico, que ha sido el paraguas de numerosos encuentros digitales y presenciales en paralelo a las cumbres ibéricas, donde mantenemos el contacto a través de un grupo de email y también de WhatsApp. Y bueno, en ese concepto de sociedad civil ibérica, comentaba en un artículo que se publicó hace unos años en el Trapecio, Pablo Castro, que en las últimas décadas, con las posibilidades que ha ofrecido la pertenencia a la Unión Europea, el desarrollo del transporte y la expansión de Internet, pues se ha configurado una sociedad civil ibérica, ¿no? Que interactúa en la realidad y en Internet, ¿no? Y en los ámbitos empresariales, culturales, deportivos, sociales, que es lo que venimos informando sobre esa realidad, ¿no? De esas interacciones, ¿no? Y bueno, pues de hecho siempre habíamos defendido esto y hay que decir que en el Tratado de Amistad se recogió, ¿no? En el reciente Tratado de Amistad. Y bueno, y lo que sí que es verdad que sería lógico, se deduce que son mecanismos permanentes de diálogo, pero lo lógico que fuera que por lo menos antes de las cumbres hubiera un contacto más formal y abierto, ¿no? Con esta parte de la sociedad civil y no se está haciendo. No se está haciendo, se está haciendo de una manera muy informal y muy, pues por el impulso nuestro, pero no hay un acercamiento natural, ¿no? Hay alguna excepción que la comentaré en breve, que es en relación a transfronterizo, pero aún así está congelado, ¿no? Lo comentaré ahora en breve, ¿no? Hay que decir que en el manifiesto del Foro Cívico Ibérico del 2022 se habló de que se instaba a que se desarrollaran esos mecanismos que están expuestos en el artículo 3 y apartado E del Tratado de Amistad y Cooperación, ¿no? Y bueno, y también se decía que era urgente que los representantes institucionales escuchen y tomen en serio las propuestas para simplemente cumplir lo acordado, ¿no? Un poco para refrescar la memoria, aunque sea solamente por eso, ¿no? Y bueno, ese manifiesto fue suscrito por diferentes asociaciones que se mencionan en el editorial, ¿no? Y nada, pues es verdad que ahora ya no está Isabel Ferreira, que era como una referente del gobierno portugués socialista, y entonces se lanzó la Red COT, que nos aceptaron también a nosotros, aunque era una articulación de la sociedad civil transfronteriza, nos aceptaron, pero ya nació que a la segunda reunión ya no, ya quedó congelado, porque no había ese impulso del gobierno y porque quedó como una cosa a medias entre los gobiernos y la sociedad civil y nadie tira del carro, ¿no? Si no hay un aliento de los gobiernos. Como ha habido este cambio,
No tanto quizá por el cambio, que también, porque es verdad que si no están las personas que les interesa es complicada, pero también es verdad que hay que dejar un margen de espera, ¿no? Vamos a decir esos 100 días o vamos a decir a lo mejor hasta un par de meses después de la próxima cumbre ibérica que se retomen esta serie de cosas. Si no se retoman, pues vamos a incrementar el nivel de volumen de nuestras críticas, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo 31 entidades que pertenecieron a esta Red Code que intentaba llevar a cabo esa estrategia común de desarrollo transfronterizo. Fundamentalmente estaban las euroregiones, eurociudades, asociaciones transfronterizas e ibéricas. Y bueno, queremos que se reactive lo antes posible. También en este editorial decimos que sería una buena idea que la Embajada portuguesa en Madrid estableciera un mecanismo de comunicación con la sociedad civil, una especie de comité multilateral de amigos de Portugal para afinar la comunicación y verificar intereses y esfuerzos comunes y también, obviamente, recíprocamente en Portugal desde la Embajada española. Muito bem. E, muito bem. Já falámos sobre este tema em outros programas aqui do Conexão Ibérica. O fuso horário, o porquê de, pelo menos no território ibérico, não falando neste momento nas ilhas, como é óbvio, devermos ter um mesmo horário. Bueno, ya se tuvo, ¿no? Antes de 1940, ¿no? Se tuvo un mismo horario que sería lo coherente. Es verdad que la península es, bueno, es ancha y a lo mejor en el extremo más hacia Cataluña, a lo mejor sí que está en un horario más Ok. coherente con el que tenemos, pero sin embargo, por ejemplo, Galicia es bastante absurdo, ¿no? Aunque siempre se dan anécdotas, todo hay que decir que esto de tener horarios diferentes también lleva a eso que hemos contado de las dobles nocheviejas, ¿no? Que puedes celebrar dos veces en la raya la Nochevieja, o eso de que yo salgo en avión de aquí a una hora y llego a la misma hora en avión, ¿no? que he salido, ¿no? Al volver tarda una hora más, pero para ir, pues da la sensación de que llegas muy pronto, ¿no? Por ejemplo, si tienes algún tipo de compromiso, pues la verdad, los horarios, pues para ir para allá, la verdad que está muy bien. Pero bueno, yendo en serio, porque sabemos que da mucha dificultad. Hay miles de anécdotas de la frontera que se llega una hora tarde o llegas una hora antes Antes. porque te haces un lío, porque no lo sabía. La gente de la raya lo sabe, pero aún así tampoco se puede fiar ni de los móviles porque también las compañías te va saltando el horario si lo pones automáticamente de un lado al otro y también a veces llega el momento de decir, yo no sé si este es el horario de un lado o del otro porque estás cerca de la frontera, ¿no? Entonces, eso genera inconvenientes y también genera inconvenientes también pues, por las propias empresas a la hora de armonizar sus horarios o si tienes que llamar a un lado o al otro. Entonces, eso también supone también una pérdida de productividad, ¿no? Y yo creo que eso pues, es una cosa que es un pequeño paso que tendría lógica, ¿eh? Pablo Castro ha firmado este editorial, evidentemente que se defiende desde el trapecio, y, y bueno, pues comienza que eso, que el lado anómalo en este caso es el horario de España y bueno, y que presenta un desfase que se alarga demasiados días en verano, casi hasta las 11 de la noche, lo que dificulta la conciliación del sueño en general, ¿no? Entonces se va alargando el día, almorzando tarde y todas estas cuestiones. Y bueno, cuenta Pablo Castro que hubo diferentes intentos en 2016, 2017. Ha habido debates de este tipo de la racionalización horaria, incluyendo el uso horario. Lo ha habido dentro del Parlamento, en 2019 también una comisión de expertos, pero esto entre las elecciones, falta de consenso, se ha ido dejando, aunque un tema que ha sido recurrente, ¿no? Se convirtió en un tema de debate este interno español, se convirtió europeo en el 2018 y a instancias de Finlandia y la Comisión Europea propuso suprimir el cambio de hora obligatorio 2 veces al año, forzando a los estados a decidirse por el horario de invierno o de verano. De esta manera, si España eligiese el horario de invierno, volvería a Greenwich, ¿no? Que es el horario de Portugal. Portugal,
y quedaría en el mismo uso horario, ¿no? de Portugal, ¿no? El asunto llegó al Parlamento Europeo, en 2019 se votó a favor de eliminar el cambio horario, aprobando una resolución legislativa en ese sentido, en la cual se preveía que a partir de 2021 se dejaría en el mismo horario durante todo el año. Sin embargo, por falta de consenso entre los países, la decisión no salió adelante y una vez se quedó el tema atascado, ¿no? E Y antes da pandemia também, e fez com que isso parasse. claro, claro, todas estas cosas pues se han ido dejando pero también hay una cierta capacidad, no solo a nivel europeo, este tema tampoco hace falta esperar a Europa y desde el gobierno español pues se podría retrasar una hora en cualquier momento, ¿no? Si quisiese, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ciertos expertos y entidades que han hecho informes, están disponibles, nosotros hemos dejado los enlaces. Y bueno, que no es un tema de capricho, de queremos tener el mismo horario, no, no, tiene una coherencia por el sol y por productividad también, ¿no? Entonces, pues bueno, podría ser, comenta Pablo Castro en este editorial, que pues eso sería un gran tema, si buscan un tema de portada de periódico para la Cimeira Ibérica, pues podría ser este uno de los temas que entregamos esta idea a los gobiernos, pues para que si quieren que la copien y se pongan ese premio, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el Trapecio defenderemos en coordinación con diferentes asociaciones ibéricas esta iniciativa. Continuamos então no nosso caminho até à Cimeira Ibérica, já faz mais ou menos, mas explica-nos melhor sobre o que trata este novo artigo. Bueno, pues este es uno de los editoriales, este es el quinto, eh, quizá más importantes, ¿no? Bueno, en 2022, en el manifiesto del Foro Cívico Ibérico, se defendió la necesidad de un organismo de seguimiento de las políticas de cooperación, ¿no? Una creación de un organismo bilateral de dedicación exclusiva y carácter permanente, cuyas funciones y estructuras estarían ligadas al desarrollo de las potencialidades del Tratado de Amistad y Cooperación. Y bueno, pues al final en el título 2 del Tratado de Amistad de España y Portugal definió unos instrumentos de cooperación y el establecimiento de una instancia política de seguimiento de los compromisos asumidos en las cumbres y en concreto los secretarios de Estado para Europa de España y Portugal encabezan un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las cumbres ibéricas. Fue una reivindicación, como digo, del Foro Cívico y se cumplió, ¿vale? ¿Qué supone de avance? Pues que hay dos reuniones anuales y antiguamente había una, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un avance, aunque pues, sería mejor, a nuestro modo de ver, que tuviera un desarrollo, esta instancia política de seguimiento, pues que tuviera una sede, un logo, un equipo de funcionarios de los dos países, a lo mejor un nombre un poco más potente, como por ejemplo Consejo Ibérico y bueno, podemos tener diferentes referentes jurídicos, ¿no? Como es una macro euroregión o la Secretaría General Iberoamericana como un organismo intergubernamental, ¿no? Y en este caso a nivel peninsular e insular ibérico, ¿no? Entonces, y la idea también a lo mejor es que tuviera un domicilio claro, ¿no? Y visible en un lugar privilegiado en ambas capitales y en la raya y donde convivieran funcionarios y tuviera una relación directa con la sociedad civil ibérica, ¿no? Es decir, una institución permanente, visible, de cooperación, que rindiera cuentas periódicamente ante los medios de comunicación, ante los partidos políticos y los ciudadanos, ¿vale? La idea de consejo, que es algo que respeta evidentemente la soberanía de los dos países y los dos gobiernos evidentemente están los dos separados, pero ha tenido otros nombres que vienen a ser propuestas que son más de lo mismo. Por ejemplo, el Iberolux del alcalde de Oporto, Rui Moreira, o Pablo Castro, por ejemplo, dijo que sería bueno que cada país tuviera ministerios para la cooperación ibérica. Luis Fernando de la Macorra, que es un importante economista, dijo que era importante un Consejo Ibérico también a nivel de armonización
y de un espacio de mayor competitividad económico a nivel peninsular. En su momento también en el Partido Ibérico Iber y el Movimiento Partido Ibérico se propuso un Consejo de Cultura Ibérica con representación de los Ministerios de Cultura de ambos países, el Instituto Camões, el Instituto Cervantes, las comunidades autónomas, las regiones portuguesas y los municipios rayanos. Sociedad Iberista recientemente también hizo su propuesta de Consejo Ibérico con una representación de ambos ministerios de Exteriores y también con parte de la sociedad civil iberista, donde proponían diferentes fórmulas, es decir, que ese seguimiento lo llevara a cabo este consejo y a través de diferentes propuestas, consejos, perdón, informes, diálogos entre multinivel, entre diferentes sectores, incluso entre espacios internacionales como la CPLP y la SEGIP, que pudieran estar interesados España y Portugal tener una coordinación, ¿no? Y hablaban de qué tipo de número de vocales de representación de un lado y otro pueden tener de la frontera. Está dentro del editorial que hemos citado. Y hay que decir que en 1977, en el Tratado de Amistad que se hizo después de aquellos pactos ibéricos que se hicieron entre Salazar y Franco, que había unas ciertas reuniones periódicas, especialmente en temas de militares, ¿no? Y en otros ámbitos también había como una cooperación un poco más folclórica, había una relación reseñable, ¿no? Aunque se miraban de espaldas y con cierta desconfianza y había en última instancia una ayuda mutua entre los dos regímenes, pero no dejaron de haber prejuicios entre los dos lados. Y sí que es verdad que se dio un paso adelante, ¿no? Entre Suárez y Soares, ¿no? Es el mismo apellido, y se estableció un consejo para la cooperación hispano-portuguesa en ese tratado, que después se sustituyó por el sistema de cumbres ibéricas anuales, ¿no? Aunque no dejó de estar en vigor de alguna manera, y de hecho hoy el nuevo tratado tampoco disuelve la anterior legislación, ¿no? Entonces ya existió, y de hecho de alguna manera latentemente existe solo había que reactivar lo que se llama Consejo para la Cooperación Hispano-Portuguesa, evidentemente dirigido desde los Ministerios de Asuntos Exteriores, ¿no? Y bueno, pues el Tratado de Valencia de 2002 planteó una comisión hispano-portuguesa para la cooperación transfronteriza, que es el precedente un poco de este mecanismo. Y bueno, pues después esta idea también estuvo en 1984 en el primer simposio de escritores ibéricos, bajo una iniciativa que estuvo Natalia Correa y aquella iniciativa de aproximación entre España y Portugal, que también participó Font, ¿no? E incluso con un alma mater de aquello, plantearon también un Consejo Ibérico para Literatura, ¿no? Y este además era entre nacionalidades históricas españolas y Portugal, ¿no? Que eso tiene sentido en el ámbito cultural y económico, porque en el lado político la idea es que sea entre los dos estados, ¿no? Y en ese lado cultural o económico, probablemente esta nueva Generalitat de Salvadorilla, que puede simpatizar con estas ideas iberistas, quizá podrían proponer algo a nivel de Consejo Cultural, ¿no? Como decimos, desde el trapecio sí que creemos que esa instancia política de seguimiento podría ser un embrión de un Consejo Ibérico y desde aquí pues lo defendemos. Bueno, pues seguimos con esos editoriales, ¿vale? Tenemos un sexto editorial sobre la información meteorológica peninsular y macaronésica en TVE y RTP. El séptimo editorial sobre opinión pública y publicada ibérica. Ok, então começamos com aquilo que habitualmente é o fim dos noticiários, a meteorologia. De que forma é que a meteorologia deveria ser dada no território ibérico? Não tendo um buraco nos mapas, com certeza. Sí, yo creo, yo voy a entrar en el fondo del asunto, pero así de entrada, yo creo que debemos conciliar entre, evidentemente, destacar el país en cuestión en cada televisión con una información útil para los ciudadanos que están permanentemente en movimiento y que requieren información de los principales puntos donde se atraviesan las fronteras de los respectivos países, ¿no? Y evidentemente la cercanía y la geografía tienen mucho que decir al respecto, ¿no?
Entonces, pues bueno, en 2020 el Foro Cívico Ibérico ya propuso en su manifiesto un mapa del tiempo peninsular en los informativos de las televisiones públicas. De hecho, el Tratado de Amistad habla de una unidad del patrimonio natural de la península ibérica. Entonces, pues bueno, evidentemente estos asuntos siempre hay sesgos nacionales o nacionalistas, pero bueno, la visión desde el espacio yo creo que no hay más imparcialidad que esa, ¿no? De la visión desde un satélite. Entonces, yo creo que eso, la proyección de esa imagen de Portugal y de España y sus entornos más próximos, pues eso no entiende de fronteras, ¿no? Los anticiclones, las borrascas, los vientos, aunque vengan de un lado o del otro, ¿no? Pero eso no entiende de fronteras, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esa información es importante e incluyo, siempre se suele hablar del ámbito peninsular, pero también incluyo del ámbito macaronésico, porque al fin y al cabo tenemos islas y bueno, tenemos esa misma circunstancia que tenemos que informar también de esas islas, ¿no? Y en particular, por ejemplo, entre Madeira y Canarias, pues la verdad que es algo muy próximo, e incluso también Cabo Verde podemos evidentemente informar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues que trocear la unidad geográfica peninsular pues tiene poco sentido en ese sentido, ¿no? Y evidentemente desde un principio de funcionalidad ciudadana, pues dados los intensos contactos rayanos, turísticos y empresariales, pues no tiene sentido también separar los asuntos, ¿no? Entonces, pues bueno, en la televisión portuguesa aparece Portugal en solitario. Es verdad que después hace referencia a Europa, una extensión más grande. En España hace unos años salía solo lo que es el perímetro de España, olvidando, es decir, recortando la península ibérica. Ahora sale la península y Portugal apagado, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que por respeto político, si sacamos, por ejemplo, a nivel peninsular e insular, evidentemente es bueno que aparezca la frontera política, ¿no? De los estados, pero creo que el salto de lo nacional a lo europeo sería bueno que hubiera un mapa específico a nivel peninsular, ¿eh? Esto lo digo como editorial de Trapecio, como uno de los puntos de lanza y una reivindicación también histórica del movimiento iberista, ¿no? Entonces, pues bueno, la recomendación es que aparezca la península ibérica ampliada, con presencia del sur de Francia y del norte de África, con la Macaronesia completa. Evidentemente no queremos como un mapa de la península exacto, fijo y tal, porque puede parecer como que estamos promoviendo un nuevo nacionalismo, sino un poco más ampliado, es decir, hablamos de España y Portugal un poco ampliada, de sus entornos y, y bueno, pues evidentemente sabemos que por los puentes aéreos que hay desde Lisboa, Oporto, Barcelona, Madrid, toda la cantidad de gente que se mueve de un punto a otro, en el mismo día hay mucha gente que va y viene dentro de la península o que va a pasar un fin de semana y también obviamente la gente que está en la raya. Es muy sencillo que durante el día pueda pasar o trabajar o tener una reunión o ir de turismo a un lado y al otro. Y evidentemente también por causa también de la estrechez de Portugal, evidentemente es un espacio que con la frontera española mm, cualquier persona de Portugal se puede plantear que en el mismo día al otro lado y además que bueno, las propias predicciones meteorológicas también hablan de los siguientes días. Entonces, creo que es un servicio ciudadano tener esto y también, por otro lado, que la gente coja conciencia de que, pues eso, de que permanentemente eh, pues tenemos a nuestro vecino al lado, porque normalmente nos quejamos de ese desdén, esa ignorancia, esa falta de constancia. Pues bueno, es bueno tener la península en la cabeza y sin duda el espacio televisivo, noticiario, es fundamental para que mantener esa constancia en la relación. Agora, em que estado está a opinião pública ibérica, publicada, como é óbvio? Bueno, pues nosotros hemos creado este microecosistema de opinión pública ibérica, ¿no? Gracias a nuestras redes sociales, también de opinión publicada ibérica, con un diario
con un trabajo diario de producción de noticias y artículos, ¿no? Para nutrir de forma profesional y original a nuestro periódico digital. Entonces, desde nuestra humildad y ejemplo, pues yo creo que podría servir para generalizarse tanto a los propios periódicos portugueses y canales en general y otros medios, hacer ediciones ibéricas, que vieran qué formatos y de vez en cuando, incluso en algunos casos, que de verdad se generalizara permanentemente o específicamente con programas, ¿no? Entonces, la televisión evidentemente sigue siendo fundamental y con ello también a lo mejor puedo incluir también los canales de YouTube, pero bueno, también estoy hablando evidentemente de la televisión tradicional y lo que reivindicamos de manera inmediata es la visualización de RTP en las principales plataformas digitales de televisión en España y la creación de un programa semanal en RTP y TVE con las principales noticias del otro país y podría perfectamente hacerse subtitulado, que sea, que cada periodista de cada país hablara en su propio idioma, pero que estuviera subtitulado, por ejemplo, para facilitar, porque no todo el mundo tiene intercomprensión oral. Entre nuestros lectores deducimos que sí, porque ya están habituados, evidentemente los portugueses entienden bien el español, los españoles, para entenderlo, necesitan un tiempo de exposición, algunas horas, y un poco de práctica y enseguida ya se adaptan, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor para un público general, pues una subtitulación, por lo menos para el lado español, sería importante, ¿no? Ahí hemos visto, hemos contado en el trapecio ejemplos, además del nuestro, en la televisión gallega. Hubo un tiempo que hubo una edición brasileña del País que era en portugués, pero también unía estos mundos. Radio Nacional de España, recordemos aquella iniciativa que hubo durante unos días de Portugal más próximo en los años 80. Exterior de España tiene un programa de misa en portugués y bueno, y el tema de la intercomprensión, como hemos planteado, la TVG, ¿no? La de Galicia también ha hecho cosillas, además de nuestro Conexión Ibérica aquí, que también es un ejemplo para que nos lo copien, ¿no? O por lo menos podamos asesorar a quien quiera llevar esto a una escala mayor. Entonces, bueno, recuerdo que una corresponsal de RTP se quejaba de que las personas a las que iba a entrevistar no conocían RTP y entonces, claro, muchas veces ni le atendían, porque dicen, ¿qué es eso? Claro, yo le dije, porque estaba entre el público y le pude contestar, decir, claro, es que no se puede conocer lo que no se ve. Entonces, habría que hacer un esfuerzo para que esté en todas las plataformas, ¿no? Incluso gratuitamente. Entonces, claro, esto es un problema. Es verdad que no es el mismo problema a la inversa, porque televisión española en general se ve Hum. en Portugal, en las principales plataformas, aunque antiguamente sí que dicen que, por lo menos en la zona de frontera, lo veían, y de hecho hay varias generaciones que aprendieron español con televisión española y ahora con el tema de la Da televisión a rádio. cable, pues no lo ven, o tienen muchas dificultades, o tienen que poner algunas antenas. Entonces, ahí hubo un retroceso, por ejemplo, en la cuestión de la raya, ¿no? Creo que hay que insistir mucho en esa idea de la opinión pública ibérica, es decir, que aquí no tiene que haber polémicas en el sentido de debates políticos, de si es debate de soberanía, no, no. Vamos simplemente a crear un espacio comunicativo común y ya está, no hace falta más. Esto ayudará a reducir los olvidos, la ignorancia, la minusvaloración entre vecinos, también valorar a los que hacen un trabajo en pro de la cooperación ibérica y entonces, pues claro, esto tiene sentido para conseguir esto, pues eso, hay que crear un espacio de intercomprensión y de iberofonía que pueden ser extensibles, evidentemente lo primero es España y Portugal, pero pueden ser extensibles a otros países como México, Argentina, Brasil, Angola, que se vean estos canales. En algunos casos sí que se pueden ver en un lado o en otro. Es verdad que el que sabe en Internet lo puede ver, pero es muy para el interesado, el que lo busca, y esto hay que facilitárselo al pueblo en general, ¿no? Entonces, pues bueno, esta historia pues también pretende corregir esa asimetría que he informado esa asimetría de información entre España y Portugal, que sabemos que desde Portugal se sabe más que desde España,
del país vecino. Y bueno, Antonio Costa y Pedro Sánchez en 2015, cuando eran oposición, hablaron de un canal Arte. Recordemos que este canal es un canal entre Alemania y Francia y tienen las dos lenguas y la idea es hacer un canal Arte con vocación iberoamericana y bueno, fomentar ese entendimiento entre España y Portugal, que recordemos que esto es un objetivo perseguido por el Tratado de Amistad, ¿vale? El Tratado de Amistad habla de un mayor aprendizaje de los idiomas, de relaciones de amistad, reforzar lazos históricos, cooperación en el área cultural, promover un mejor entendimiento, un mejor conocimiento de la historia, las artes, las culturas de los pueblos. Estoy leyendo directamente el tratado, a través de las áreas de patrimonio, museos, archivos, bibliotecas, literatura, artes plásticas, música, teatro, danza, cine, sector audiovisual y demás ámbitos de la actividad artística y cultural, ¿vale? Entonces, evidentemente también se aplica a todo ese ámbito audiovisual y periodístico, ¿no? Y bueno, pues eso, en el manifiesto de 2021 el Foro Cívico Ibérico habló de un programa de televisión sobre la iberofonía entre RTP y Televisión Española para que hable de los países y ciudadanos de los países hispanohablantes y lusófonos. En ese sentido, el trapecio siempre apoyará este tipo de iniciativas. Em relação ao futebol, de uma supertaça ibérica ou uma competição ao género como se faz entre os Estados Unidos e o México, que eles apelidaram de Leagues Cup. Será que seria possível avançarmos com uma maior união nos desportos? Bueno, pues todo apunta a que sí, y hay razones históricas, porque hay muchos ejemplos. Es verdad que a veces falta constancia, depende del deporte, lo comentaremos, pero sí que podemos anunciar de que hay una nueva moda y yo creo que viene en coherencia con todas estas ideas que venimos planteando en los últimos años. Es decir, y bueno, y en el trapecio, en esta serie de editoriales Camino a la Cumbre Ibérica, pues también reivindicamos, en este editorial número 8 las supercopas y otras competiciones deportivas ibéricas, ¿no? Nos podemos retrotraer, por ejemplo, al documento aquel de las 111 medidas del Partido Ibérico Iber, junto al movimiento Partido Ibérico, donde se incluía una vuelta a Portugal con etapas españolas y viceversa, es decir, una vuelta a España con etapas portuguesas, que ha ocurrido en el pasado y ahora reciente de una forma bastante espectacular, ¿no? En el inicio de la competición. Evidentemente, el debate de la Liga de Fútbol Ibérica lo hemos venido acompañando aquí, Copa Ibérica, que es más sencillo que una liga. También reivindicó este movimiento hermanar equipos de segunda y tercera división en amistosos, campeonatos también de deporte escolar y también el Foro Cívico Ibérico en el manifiesto del 2020, en uno de sus anexos, habló de copas y ligas ibéricas en todas las disciplinas deportivas. En ese sentido, estamos de enhorabuena porque vuelven a estar de moda las supercopas ibéricas en todo tipo de competiciones masculinas y femeninas, porque en muchos casos es el deporte femenino el que es más iberista en ese sentido, donde consiguen pues esa escala que sea más necesaria, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que decir que, bueno, es verdad que a veces, y es verdad que hemos tenido el periodo del coronavirus, es verdad que ha faltado constancia, pero vemos que hay periodos de tiempo donde se celebran, donde paran, donde se recuperan este tipo de competiciones. Em, ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues realmente hay ejemplos muy interesantes en el balonmano, en el fútbol, en el voleibol, en el hockey. En el baloncesto se ha celebrado no hace mucho tiempo la primera Supercopa Ibérica entre los campeones nacionales de las ligas. Después también el rugby tiene una gran tradición. La primera vez se hizo en 1965 y ya cuenta con 44 ediciones. Hay que decir también pruebas de motor, rallies. Motocicletas, esto también se ha hecho mucho. También me he dado cuenta que también hay bastantes ediciones de torneos ibéricos de golf. Pruebas atléticas y ciclísticas, por ejemplo, en la raya. Le hemos dado muchas veces la fronteriza, ¿no? La transfronteriza, perdón.
es una de ellas, de las que más renombre tienen, pero hay otras que son también más amateur y que están ahí, ¿no? Y después también hay muchos ejemplos a nivel de categorías inferiores, aficionados e infantiles, ¿no? Y bueno, creemos que este iberismo deportivo, y claro, si lo llevamos a lo futbolero, que es lo más, el deporte como más popular, por la manera, en ese sentido, de popularizar esa conciencia de afinidad ibérica, ¿no? Sin renunciar, evidentemente, a la propia nacionalidad, ¿no? Simplemente hacer un marco de competiciones amistosas y profesionales que creo que ayudarían también a conocernos mejor, porque también los aficionados se mueven y sirve también de excusa para conocer más cosas del país vecino. Ahí tenemos también la vuelta que ha servido para conocer mejor el país vecino y promocionarse turísticamente. Evidentemente ha sido un anuncio brutal, ¿no? y eficaz. En el fútbol podemos relatar que ha habido Copa Ibérica de Fútbol, que también se ha llamado Supercopa, Recopa Ibérica. Tuvo precedentes en 1935, 41, 83, 91, 2000, 2005. También ha habido un trofeo ibérico, más de tipo torneo de verano, muy típico en Badajoz, incluso el torneo de Badajoz que tuvo cierta continuidad en 2005, aunque no se hacía con el nombre de ibérico, tenía esa proyección y esa marca de lo ibérico. Hay que decir que ese trofeo ibérico llamado así se disputó entre 1967 y 1986. No es poca cosa, ¿no? Prácticamente 20 años. Y bueno, pues también ha habido ediciones de Copa Ibérica de Fútbol en 2005, 2016, 2017, 2018 con diferentes características. En 2019 la Liga Española y Portuguesa quisieron organizar un nuevo torneo de pretemporada con 4 equipos. Y bueno, y desde Portugal también hemos relatado la necesidad y bueno, ciertas declaraciones de diferentes personalidades de cómo una liga ibérica podría, en términos de rentabilidad, ser muy buena para los equipos portugueses, ¿no? Hay que decir que este año la Diputación de Huelva se ha postulado para organizar una Supercopa Ibérica de fútbol. No lo sabemos exactamente. Yo entiendo que ha afectado estos años el tema del coronavirus, pero yo creo que sí que tiene muchas posibilidades de que se recupere lo antes posible. ¿Qué más? Bueno, a nivel de organización de grandes eventos internacionales, evidentemente está ahí el Mundial, que este es para el 2030 con Marruecos, pero es un gran ejemplo. Hay gente que habla ya de unas posibles Olimpiadas, también se pueden organizar en a nivel conjunto. La vuelta ya hemos hablado de ella, que bueno, que ha tenido algunas ciertas polémicas. Tú misma nos vas a contar también qué perspectivas y qué interpretaciones ha habido, ¿no? Pero yo creo que el balance es muy bueno y quien tiene la mentalidad abierta y que quiere apostar a lo grande ha visto que evidentemente solo trae ventajas esto, ¿no? Que se puede adecuar también una vuelta a Iberia, a tener gestos también con el lado portugués, pero recordemos que esto también lo lleva una empresa privada, entonces pues tampoco es una cosa de gobiernos, ¿no? Y bueno, por último también decir que Antonio García Salas, que también forma parte del Foro Cívico Ibérico, él sí que está apostando por una candidatura a una Olimpiada conjunta entre Madrid y Lisboa para 2040. Entonces, también en ese sentido, yo creo que puede ser también Lisboa fica com as un buen provas broche. marítimas. Lisboa, já que temos um grande braço de mar, ficamos com a parte Ah, marítima. pues sí, sería extraordinario, la verdad. No, realmente es imbatible. Cuando se juntan los dos, realmente las ventajas que hay por un lado y por otro es impresionante.